Hoy os traigo uno de esos vídeos de más de una hora que a veces me gusta grabar. En este caso es un vídeo de introducción a DaVinci Resolve. Es un vídeo extenso, pero no es un vídeo avanzado. Es un vídeo para principiantes, todos aquellos que estéis buscando empezar a comprender cómo funciona DaVinci Resolve, más concretamente aquellos que estéis interesados en entender cómo funcionan las herramientas que encontramos dentro de la pestaña de color para hacer color grading o etalonaje. Este vídeo os puede resultar interesante. Vamos a ver, como os decía, una introducción, pero va a ser un vídeo pues pausado donde cubriremos todos los aspectos esenciales para poder trabajar principalmente con imágenes lineales que provienen de motores de render. El flujo de trabajo no es muy diferente de cuando hacemos grading para footage de cámara, pero hay ciertos detalles donde trabajar con imágenes lineales es ligeramente distinto. Así que yo me voy a centrar en ese flujo de trabajo en concreto. Vamos a aprender a gestionar el color para transformar imágenes lineales en un espacio de trabajo intermedio. En este caso yo voy a utilizar ACES CCT, pero sería el mismo procedimiento si decidís usar White Gamut Intermediate de DaVinci Resolve. Y luego vamos a ver cómo dividir las etapas de color en distintos procesos, como correcciones primarias, correcciones secundarias, máscaras y por último cómo generar con herramientas básicas un film look que le den características especiales o que le impriman cierto carácter a nuestras imágenes. Si estáis buscando cómo hacer los típicos vídeos con el efecto cinematográfico, etc., este vídeo os puede resultar interesante. Vamos a utilizar algunas imágenes en 32 bits, como estas que os estoy mostrando, y vamos a aprender cómo etalonarlas para tratar de conseguir el mejor resultado posible. Ya os informé en mis redes sociales que estoy atravesando una situación personal complicada. Ahora mismo tampoco quiero dar muchos detalles, pero habréis notado, en los últimos meses apenas he publicado contenido y probablemente va a seguir siendo así por un tiempo. Os pido paciencia, os pido comprensión, no está siendo fácil tampoco para mí, para mi familia y bueno, pues seguiré haciendo contenido porque de alguna manera también me permite desconectar un poco y me permite seguir haciendo lo que más me gusta, que es aprender 3D y aprender tecnología y compartirla con vosotros. Espero poder retomar el ritmo habitual en algún momento y que las cosas vuelvan a su cauce. Este vídeo también me sirve para que algunos de los estudiantes, ahora estamos terminando en Schooling la parte de animación, y algunos de mis estudiantes pues están interesados en este tipo de técnicas y de esta manera lo dejo grabado en un formato público que ellos pueden consultar y también de paso pues muchos de vosotros os podéis ver beneficiados. Si os interesa estudiar conmigo en Schooling, seguimos teniendo, me parece que 4 plazas disponibles para la convocatoria del año que viene. Si os interesa, en schooling.es tenéis toda la información, nos podéis escribir un correo o si me queréis escribir a mí por redes sociales, haré lo posible por atenderos. Vamos a ver, por lo tanto, cómo funciona esta herramienta y cómo preparar el contenido para empezar a trabajar en ella. Antes de comenzar necesitamos alguna imagen o algún vídeo, necesitamos algo con lo que trabajar, es decir, un render. No me voy a extender mucho porque creo que no aporta nada nuevo, ya lo habéis visto en mi canal cientos de veces. ¿Qué tipo de imagen vamos a producir en DaVinci Resolve? Normalmente yo prefiero trabajar con imágenes lineales. ¿Por qué? Porque el flujo de trabajo de lineal a ACCCT está muy claro, es muy fácil y muy directo. Mientras que si comprimimos el rango dinámico, como hicimos por ejemplo en el vídeo donde os mostraba cómo trabajar en Photoshop, este espacio de trabajo ya no es un espacio conocido, es un espacio un poco raro y aunque podríamos tener un LUT específico para Reinhardt, creo que no es necesario. A diferencia de Photoshop, en DaVinci Resolve tenemos extraordinarias herramientas para gestionar la compresión del rango dinámico. Así que vamos a exportar siempre imágenes lineales. Si por lo que sea no podéis, tenéis poco espacio en disco, queréis exportar a 10 bits o a 16 bits, la siguiente mejor alternativa sería trabajar en un espacio logarítmico, por ejemplo. Pero nosotros, de momento, imágenes lineales. Así que guardamos todo, menos los ajustes de nuestro Virtual Frame Buffer, ya que esto lo vamos a replicar dentro de DaVinci Resolve. Una vez que tengamos nuestros renders, ya podemos comenzar a trabajar dentro de DaVinci Resolve. Repito que este va a ser un vídeo de introducción, un vídeo básico, no soy un experto. Os voy a compartir algunos enlaces en la descripción de este vídeo de canales especializados
que se dedican única y exclusivamente a hablar de DaVinci y de grading, de color, y de los que yo he aprendido un montón y de los que yo creo que también vosotros podéis aprender un montón. Antes de comenzar a trabajar, creo que es importante familiarizarse brevemente con la estructura y la filosofía de DaVinci. Como veis, nada más abrirlo encontraremos aquí abajo una serie de pestañitas que nos van guiando un poco por los diferentes flujos de trabajo disponibles dentro del programa. Su principal característica es que engloba dentro de un único programa procesos o tareas que normalmente encontramos divididas en distintas plataformas. Por ejemplo, la pestaña de Media, Cut y Edit pues pueden ser interesantes para importar el contenido, prepararlo para edición y luego hacer el montaje digital. Algo como lo que podríamos hacer en una herramienta como Premiere, por ejemplo, o Final Cut. Luego tenemos la pestaña de Fusion, que se usa para todo lo que tiene que ver con composición digital. Es un software de composición, además, muy potente. No tanto quizás como Nuke, pero para muchísimas cosas, para muchos proyectos, más que suficiente. Y aquí podemos hacer pues todo lo que tiene que ver con composiciones lineales en 32 bits, desde integrar un robot sobre un plate, integrar una explosión, hacer ajustes en 32 bits, como añadir pues, chorradas como aberración cromática, un glint. Se puede hacer grading también en Fusion, pero tenemos una pestaña enteramente diseñada para todo lo que tiene que ver con el etalonaje. Es decir, una vez que hemos terminado de hacer nuestro montaje, quizás hemos integrado algunos efectos o algunas cosas en algunos de nuestros planos, en la pestaña de color nos vamos a encargar de igualar todos esos planos, todo ese metraje, para que formen parte de una unidad visual. Les vamos a dar a menudo un tratamiento previo, que sería el color correction, donde los vamos a igualar, pues que no estén desbalanceados, que estén bien de exposición, etc. Luego vamos a hacerles algunos ajustes intermedios y finalmente les meteremos una característica o les imprimiremos un carácter a través de un look, de, pues no sé, algo que parezca cinematográfico o lo que sea. Tenemos una pestaña especial para el tratamiento del sonido, que es este Farlight, y luego tenemos el Deliver para generar el entregable, para generar un vídeo, una secuencia de imágenes, etc. Muy completo, esta es su principal característica, pero también yo diría que es uno de sus posibles talones de Aquiles, porque al tener tantas cosas en un mismo sitio, puede hacer que trabajar aquí sea un poco pesado. Por ejemplo, Fusion tiene una versión independiente, un software independiente que podemos comprar de forma separada, que es prácticamente igual, tiene algunas funcionalidades extra, pero es prácticamente igual. ¿Y por qué existe? Pues porque a veces preferimos tener una herramienta especializada para hacer una única cosa. Ese es quizás uno de los problemas que podemos encontrar en DaVinci Resolve, especialmente cuando trabajemos con archivos EXR, esto podría suponer un problema. Bien, supongamos que vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es importar el metraje en nuestra línea de tiempo. Lo podemos hacer desde la pestaña Media o directamente también podríamos hacerlo desde la pestaña Edit. Desde la pestaña Media buscamos en nuestro disco duro y podemos simplemente coger y arrastrar el contenido a nuestro Media. Y a partir de ahora este clip estará disponible siempre en las otras pestañas. Por lo tanto, ahora me puedo ir aquí, por ejemplo, y puedo o crear una nueva línea de tiempo arrastrando, ¿veis? Aquí se me crea una nueva línea de tiempo, o directamente podríamos, botón derecho, crear nueva línea de tiempo usando los clips seleccionados. La línea de tiempo, al igual que cualquier otra cosa que creemos dentro de DaVinci, se va a crear por defecto con unas propiedades que se van a nutrir de las opciones del proyecto. Así que antes de nada, antes de continuar, vamos a revisar las opciones del proyecto. Las encontraréis aquí, en este engranaje, y las podemos dividir en distintas categorías. No vamos a modificar mucha cosa, pero hay algunas que pueden ser importantes para nosotros. En Master Settings encontramos todo lo relacionado con el formato y el output. Aquí normalmente pues vamos a trabajar, si es una animación, a 1920 o quizás a 4K. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo voy a trabajar con stills, voy a trabajar con imágenes fijas, porque quiero simplemente usar el programa para arreglar el color de imágenes fijas. También lo podemos hacer. Entonces quizás, pues yo aquí voy a poner el tamaño de mis imágenes, ¿no? Pues 3000 por 3000. Esto plantea un pequeño problemilla, ¿no? Normalmente cuando hacemos una animación, todo el metraje tiene el mismo formato. El formato de salida es 1920 por 1080, pero cuando hago imágenes fijas, pues igual tengo una imagen cuadrada, una horizontal, una vertical, etc. Bueno, no es mayor problema porque puedo tener múltiples líneas de tiempo.
y cada una de esas líneas de tiempo puede tener un formato distinto, pero sí que añade un paso extra de complejidad. Y aquí lo único que vamos a cambiar cuando trabajemos sobre todo con vídeo es el render caché format. Si trabajamos con imágenes de 32 bits, hacer una caché en un formato de 10 bits es un desastre, porque perdemos nuestra información lineal y por lo tanto, cuando se haga caché, la pestaña de color ya no nos va a mostrar un resultado fidedigno. Luego, cuando hagamos el render sí, pero cuando hagamos la caché no. Y esto es un problema. Así que cuando trabajemos en 32 bits, cuando trabajemos con imágenes lineales, nos tenemos que asegurar de que nuestra caché tiene calidad suficiente. ¿Qué es la caché? Pues como estos son imágenes extraordinariamente pesadas de manipular, si no hacemos una caché, pues no vamos a poder trabajar, no vamos a poderle dar a play, no va a ir en tiempo real y nos vamos a poner muy nerviosos. Bueno, simplemente activamos esto, no va a ser tan rápido y tan ágil, va a ocupar un montón en disco, pero si hemos decidido trabajar en 32 bits, es necesario que hagamos esto. ¿Y qué más tenemos que hacer? Nos tenemos que ir a la pestaña de Color Management y tenemos que decidir cómo se va a gestionar el color en DaVinci. Podemos hacerlo manualmente, es decir, nosotros como usuarios vamos a decidir cuál es la gestión de color de cada uno de los planos, de cada uno de los trocitos de nuestra secuencia, o puede ser automático, es decir, le vamos a decir al software que automáticamente gestione el color por nosotros. ¿Qué es mejor? Depende. Si ya sabemos lo que está pasando a nuestras espaldas, entendemos perfectamente la gestión de color, pues tal vez Color Manage nos ahorra unos cuantos clics. Si vamos a mezclar contenido de muy diferentes fuentes, queremos tener control individual sobre cómo se hacen las operaciones de transformación de color, etc., probablemente manual sea mejor. Yo voy a trabajar en manual porque es mucho más fácil para poderos explicar cómo funcionan estas operaciones. Y luego tenemos dos espacios de color, que son, por un lado, el de la línea de tiempo y por otro lado, el de output, es decir, la salida a nuestro monitor o al formato multimedia que sea, o a la pantalla de cine, etc. Normalmente, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, lo que intentaremos es alinear el output color space con la calibración de nuestro monitor. Si tenemos un monitor Rec 709, yo tengo delante un EIZO y se puede configurar en Rec 709 o en estándar RGB. Yo ahora mismo lo tengo configurado en estándar RGB. Así que en mi caso voy a elegir estándar RGB, porque ese es mi monitor es un 100% estándar RGB, lo tengo calibrado y sé que el previo que voy a ver en ese monitor va a ser fiel a lo que yo necesito. ¿Que tengo un monitor HDR? Pues me buscaría aquí el perfil de ese monitor y así sucesivamente. Y la línea de tiempo no es muy importante porque en realidad nosotros vamos a poder sobreescribir cómo se procesa la línea de tiempo, pero sí puede ser útil para hacer ciertas cosas con mayor agilidad. Así que voy a poner el espacio de color intermedio en el que voy a preferir trabajar dentro de la pestaña de color, que en mi caso va a ser ACES CCT. Mi render es un render en lineal estándar RGB y lo voy a convertir a ACES CCT. Podría ser un render en ACES CG y lo convertiríamos también a ACES CCT. Podría tener un footage de una cámara y lo convertiría a ACES CCT. Unificaríamos todo el contenido y luego le aplicaríamos los ajustes. ¿Qué más cosas tenemos que manipular aquí en nuestras opciones? Simplemente en la pestaña de Lookup Tables vamos a ir a donde pone 3D Lookup Table Interpolation y lo vamos a poner en tetraedral. ¿Para qué? Para que los LUTs, si los llegamos a utilizar en algún momento, se apliquen con mayor precisión. Y ya está. Hay muchísimas otras opciones, algunas las veremos ahora dentro de un rato, pero estas son las más importantes. Salvamos y a partir de ahora podemos empezar a trabajar. Otra forma en la que podemos añadir contenido si nos queremos saltar directamente la pestaña de Media es arrastrando aquí en nuestra pestaña de Edit. Y ahora simplemente acabo de arrastrar un EXR y lo podemos mover a la línea de tiempo. Como veis, ahora en esta línea de tiempo tengo dos renders que podrían ser dos planos de una secuencia en la que yo esté trabajando. Si nos ponemos en esta parte de la línea de tiempo y nos metemos en Fusion, lo que veremos pues es nuestro render dentro de la pestaña de composición digital. Como veis, no hay nada, media in y media out, es decir, el plano entra y sale a nuestra pestaña siguiente, que en este caso es color. Sin embargo, aquí podría ser interesante trabajar algunas cosas extra de nuestra composición. Pues no sé, un multipass compositing, un light mix, o queremos añadir un glow,
o una aberración cromática, o queremos hacer una composición compleja donde metemos partículas o una explosión, lo que sea. Bien, si queremos trabajar en Fusion, lo que sí que se me hace interesante es que empecemos de alguna manera a gestionar el color en esta herramienta. Lo podemos hacer de forma aproximada a través de un LUT para el monitor, que lo hacemos aquí, en esta pestañita de aquí, y donde podemos elegir, pues por ejemplo, en este caso, Linear to Gamma 2.2 nos valdría perfectamente. O también podríamos utilizar ACES como herramienta de gestión de color para el visor. Recordad que esto es un Viewer LUT, o sea, no hacen nada sobre los datos de la imagen, solo nos los muestra corregidos para que el monitor pueda verlos o visualizarlos correctamente. Es simplemente para poder trabajar con la información, pero la información sigue siendo lineal. Si ahora nos movemos a la siguiente pestaña, a la pestaña de color, veremos que tenemos un espacio de trabajo bastante complejo y es quizás necesario entender un poco cómo se subdivide o cómo se estructura este espacio de trabajo. Veréis que hay muchas pestañitas que se pueden activar o desactivar y que ahora veremos para qué funcionan. A mí personalmente me gusta tener casi todo siempre desactivado porque como es una user interface muy llena de cosas, pues me distraigo con facilidad. Bueno, aquí podremos ir guardando, pues hacemos un look, lo guardamos, luego podemos tener nuestros looks guardados, etc. LUTs, para tener un montón de LUTs guardados. Media Pool tenemos todos los clips que estemos utilizando y en clips nos aparece esta pestaña de aquí abajo que son pues, los diferentes clips de esa secuencia, porque normalmente cuando hacemos el color grading tendremos que procesar, pues no sé, 10 planos de una misma secuencia y tienen que tener cierta coherencia visual entre ellos. Bien, pues simplemente aquí los tendríamos. En alguna ocasión os puede ocurrir, sobre todo trabajando con un render, por ejemplo, que quizás este render tiene el alfa premultiplicado y sale con transparencia. Bueno, si ese es el caso, podemos venir aquí a Edit, venir a las propiedades de este clip y, por ejemplo, quitarle la transparencia, quitarle el alfa. Y luego veremos cómo podemos hacer algunas cosas extra aquí en Fusion. Pero vamos a centrarnos en la pestaña de color. Como veis, cuando selecciono uno de estos planos, veo que tengo aquí una imagen de previo. Esta imagen es súper importante porque vamos a trabajar con color y por lo tanto nuestros ojos van a ser los que nos guíen en si esto se ve bien o no. Tenemos el espacio de trabajo donde vamos a ir colocando una serie de nodos y cada uno de estos nodos tiene un conjunto de propiedades que son las que podemos encontrar aquí abajo. Y a cada uno de estos nodos le podemos aplicar, por ejemplo, un efecto, que lo podemos encontrar en la pestaña de efectos. Entonces yo puedo hacer que este nodo modifique la señal con una serie de propiedades y que además, por ejemplo, se le aplique un lens blur o un directional blur o un montón de cosas que iremos viendo ahora poco a poco. De momento voy a desactivar los efectos. Bien, vemos aquí una serie de instrumentos que nos permiten modificar la señal y vemos los scopes, que son una de las partes más importantes a la hora de hacer el grading de una imagen. ¿Qué son estos scopes? Pues es una manera de ver la señal de vídeo directamente, interpretada pues, de varias maneras diferentes. Hay varios scopes, por ejemplo, el Parade nos muestra los 3 canales rojo, verde y azul por separado con relación a la pantalla, es decir, lo que sale en la izquierda es lo que está a la izquierda, lo que sale en el centro es lo que está en el centro y a la derecha, pues lo que está a la derecha. Entonces, si de repente vemos aquí que hay unas zonas, ¿veis?, muy luminosas en los 3 canales, pues son el cielo de la parte de esta parte de la pantalla. ¿Veis? Entonces es muy interesante porque nos permite pues, juzgar qué está pasando. Además, si tenemos activa esta opción de aquí y en las opciones mostramos este Display Qualifier Focus, cuando tengamos el qualifier, si pongo el ratoncillo por encima, me dice dónde estoy exactamente. Me dice dónde dentro de este Parade estoy. ¿Veis? Si me muevo de izquierda a derecha, me estoy moviendo de izquierda a derecha. Aquí estaría el cielo y la palmerita. ¿Veis? Pues es esta pequeña mancha que no llega a estar quemada en mi imagen, ¿no? Y aquí tendremos, pues esto también será un elemento que aquí vertical, etc. Normalmente yo prefiero trabajar con Waveform porque mezcla los 3. Es decir, en Parade tenemos los canales por separado, que podría ser interesante, y en Waveform tenemos los 3 uno encima del otro. Aquí podéis ver, por ejemplo, que aquí en la parte de la izquierda hay algo azul, porque el canal azul está más arriba que el verde y el rojo. Podemos modificar las propiedades de estos
elementos, por ejemplo, podemos modificar su luminosidad, que a veces es interesante. Podemos colorizarlo, por ejemplo, y usar solo la señal de luminosidad y nos quedaríamos, veis, aquí con el color de los píxeles. Hay gente que le gusta, yo quizás estoy más acostumbrado a trabajar con el RGB separado. Y luego también existe la posibilidad de tener más de uno visible. Si lo desplegamos, si le damos aquí al botón de mover, podemos tener 1, 2 o 4 simultáneamente. Y aquí los podríamos ver todos. Luego tenemos nuestro vectorscopio, que es muy importante. Nos dice la pureza o el tono y la pureza. Nos dice hacia qué dirección van nuestros píxeles, es decir, rojo, magenta, azul, cian, verde o amarillo. Y aquí podemos ver que la imagen tiene un tinte azul cian. Y aquí se puede ver como cuanto más se desplaza lejos del centro, más saturación tienen esos píxeles. Nos indica el tono y la pureza, que es algo muy importante a la hora de trabajar con el color. Y luego tenemos los clásicos, el clásico histograma, que yo lo uso menos en esta plataforma, pero que también podría ser muy interesante, que nos da valor pues de cómo se distribuye la señal en el histograma, desde las sombras hasta las altas luces. Aquí tenemos distribución de izquierda a derecha y aquí a lo largo del histograma. Bien, yo suelo trabajar con dos, que son normalmente el waveform y el vectorscope. Y los pongo aquí encima, es un poco incómodo, pero bueno, es lo que hay. Bien, ya entendemos cómo funciona esto. Como veis, la imagen todavía se sigue viendo muy oscura, todavía se ve en lineal, todavía no sabemos muy bien cómo manipular esto. Pero vamos a seguir viendo algunas de las herramientas. En los procesos de grading normalmente dividimos las operaciones que le vamos a aplicar a nuestras imágenes en varias etapas y están normalmente claramente diferenciadas. Por un lado tenemos lo que llamamos correcciones primarias, que suelen ser ajustes generales. Pues, oye, el balance de blancos, o la imagen le falta un poco de exposición, o los highlights están un poco reventados, los quiero comprimir un poquito. Son ajustes esenciales, básicos, para que la base de trabajo sea consistente. Después tendríamos los secundarios, que son normalmente ajustes locales. Pues no sé, quiero que el azul sea más azul, o quiero que el naranja sea un poco más rojizo, o quiero que la piel del personaje tenga este tono concreto y quiero hacer una máscara para esa zona. Todo ese tipo de ajustes normalmente caen dentro de los ajustes secundarios. Y luego podríamos crear una tercera categoría, que serían los ajustes de look, es decir, de cómo se ve la imagen. Pues mira, quiero que se vea como una película vintage de los años 70, o quiero que se vea en blanco y negro, o quiero que se vea con mucho contraste, o con poco contraste, o con un split tone. Eso sería la tercera categoría. Entonces, normalmente dividimos las etapas de trabajo en color en estas tres: primarios, secundarios y look. Y por supuesto, cada una de ellas, a su vez, la podemos subdividir para ganar mayor control sobre aspectos individuales. Y de eso va este vídeo. ¿Qué esquema de trabajo o qué árbol de nodos puede ser interesante para editar un render? Bien, este nodo, como veis aquí, tiene una serie de parámetros básicos y los podemos dividir en todos estos que tenemos aquí. No los vamos a ver todos ni mucho menos, vamos a ver los que yo uso y los que me parecen más interesantes, ¿vale? Aquí tenemos los color wheels, lo habréis visto mil veces cuando habéis visto una herramienta de este estilo, y nos permite editar la imagen dividida en zonas: sombras, tonos medios, highlights o altas luces. Y luego tenemos un offset, que sería un parámetro para desplazar la señal. Con esto podemos ajustar la ganancia individual, que es esta ruletica que tenemos aquí abajo, ¿veis? Con esto puedo subir la señal, ¿veis? Aumento la ganancia de la gama y por lo tanto lo que estoy haciendo es levantar sobre todo los tonos medios. Fijaros que en realidad cuando muevo la gama, toda la señal de vídeo se desplaza. No significa que solo se mueva la gama, ¿veis? Todos los píxeles suben. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Podéis manipularlo con el ratón. Yo en mi caso tengo una superficie de control, que es la que voy a usar a partir de ahora, porque me resulta mucho más cómodo hacerlo al tacto con mis dedos que hacerlo con el ratón. Sobre todo, ajustes precisos de color, para mí son muy difíciles hacerlos con el ratón. Podemos resetear las transformaciones si le damos clic aquí, y también podríamos, pues veis, virar los tonos medios hacia naranjas o hacia azules, y esto nos va a dar diferentes resultados. Bien, de momento vamos a resetear la señal.
Luego tenemos temperatura y tinte. Voy a subir quizá la ganancia, aunque todavía no estamos gestionando el color y sería necesario para poder trabajar correctamente, pero vamos a ver primero cómo funcionan las herramientas y luego metemos los IDTs y los ODTs. Bien, aquí tenemos la temperatura, que nos permite, como veis, virar la señal en dos direcciones, que serían temperatura de color o verde magenta, que puede ser interesante a la hora de corregir simplemente nuestro white balance, pero que normalmente, la mayoría de las veces, lo hacemos con el offset. El offset nos permite desplazar la señal, ¿veis? Ahora estoy manipulando esta ruletita de aquí. Voy a cambiar a offset porque si no... Vamos a subir un poco la gama y vamos a cambiar aquí a offset. Y como veis puedo mover esta ruletita y puedo virar la señal hacia una dirección u otra. Aquí lo podéis ver en el Vectorscope perfectamente y también en cómo se van alineando o no las partes de mi imagen. Por ejemplo, ahí puedo alinear esta zona de aquí, que será esta parte de aquí, o puedo alinear otras zonas de mi imagen, y en el Vectorscope, si estoy en el centro, significa que hay algunos píxeles que están neutrales, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, a la derecha, pues todo se pone magenta, si me voy a la izquierda todo se pone verde, cian, etc. Esto es una herramienta excelente a la hora de balancear el color y normalmente la usaremos muy por encima de estas dos de aquí. Luego tenemos el contraste y el pivot, que yo creo que para ver cómo funcionan mejor algunas de estas herramientas, lo que vamos a hacer es irnos aquí a Fusion y con Control Backspace vamos a buscar un background para generar una rampa de degradado. Voy a generar una rampa horizontal que va a ir del negro al blanco puro. Y esto nos va a permitir visualizar la señal mucho más fácil. Si nos venimos aquí a la pestaña de color, voy a resetear los instrumentos para que no tengamos ningún tipo de ajuste hecho y vamos a empezar a manipularlo. ¿Veis? Si empiezo a manipular, por ejemplo, el tinte, veis cómo los canales RGB se empiezan a desplazar. Y aquí también lo podréis ver, cómo se nos va a los verdes o a los magentas. Y lo mismo nos ocurrirá con la temperatura de color. ¿Veis? Lo que ocurre es que esto tiene algunas limitaciones. Habrá ocasiones donde no sea suficiente o simplemente donde los targets no sean los que nosotros queremos. Y para eso está Offset. Si venimos aquí a Offset, ¿veis? Puedo manipular la señal y llevarla a donde yo quiera con mucha precisión. No obstante, hay otras maneras de hacerlo. Normalmente yo no lo haré con Offset, pero Offset es una herramienta perfectamente válida para hacer este tipo de transformaciones. Vamos a empezar a manipular, por ejemplo, el lift. Si manipulo el lift, si le aplico ganancia al lift, fijaros lo que pasa, pues subo las sombras de mi señal. Si modifico la gama, modifico sobre todo los tonos medios de la señal. Y si modifico los highlights, en el caso de un render lineal, sería lo mismo exactamente que un ajuste de exposure, es decir, subimos o bajamos el white point. Y esto nos puede permitir hacer ajustes de exposición. Si empiezo a manipular las ruletitas del centro, ¿veis? Pues entonces, si manipulo las de la ganancia, produzco que se separen los canales RGB en la parte de arriba de la curva. Si manipulo las de gamma, provoco que se separe el RGB en la parte media, y si manipulo las de las sombras, provoco que se separen los valores de RGB en las sombras. Es decir, podemos ajustar el contraste a través de estos tres deslizadores, la gama y también el tinte de cada una de estas zonas. Y también tenemos algunas opciones extra que la mayoría de las veces yo personalmente no voy a usar. Por ejemplo, Color Boost nos permite potenciar el color. Sería como una especie de vibrance quizás en Photoshop. Saturación nos permite aumentar la pureza, pero lo hace de una forma muy digital, porque suma los valores RGB. Y esto suele producir colores muy artificiales, sobre todo cuando los comparamos con señales obtenidas a partir de negativo de película. Tono, pues es un balance de tono muy tosco, en mi opinión, tampoco lo vamos a usar casi nunca. Sin embargo, sí que puede ser interesante el de highlight para comprimir los highlights, ¿no? Si queremos podemos comprimir los highlights, ¿veis? Cuando empiezo a manipular aquí los highlights, estoy afectando una parte muy concreta de la curva, que son las altas luces. También los shadows,
estoy afectando, ¿veis?, a otra parte muy concreta de la curva. Son como ajustes más precisos. Si Lift, Gamma, Gain eran más toscos, estos son más precisos. Y luego también tenemos aquí la opción de contraste. Contraste lo que va a hacer fundamentalmente es añadir pendiente a nuestra curva. Fijaros que lo hace de forma bastante respetuosa, ¿veis? No me está rompiendo ni las sombras ni los highlights. Y esto es así porque está configurado por defecto para que lo respete. Si vamos a las opciones y quitamos esta opción, entonces veréis que no lo va a respetar. Va a hacer un contraste brusco, ¿vale? Yo personalmente sí que prefiero tener esto activo. Y luego tenemos el pivot. El pivot lo encontramos aquí y es básicamente sobre qué punto pivota el contraste, que puede ser muy importante si estamos trabajando con, por ejemplo, footage expuesto al gris medio. Pues sabemos que si pivotamos sobre el gris medio del espacio de color en el que estamos trabajando, respetamos esa zona en concreto de la exposición de nuestra película o de nuestro footage o de lo que sea. Bien, yo voy a volver a activar esto porque me gusta que el contraste sea respetuoso con los highlights y con las luces bajas, y luego veremos cómo podemos manipular el resto de parámetros. Luego tenemos aquí este Color Bars, que es algo parecido, nos permite manipular la ganancia individual de cada uno de los canales, y otras Color Wheels para logarítmico. Personalmente encuentro que su respuesta me gusta menos que esta, a pesar de que vamos a trabajar en un espacio logarítmico, ¿vale? Yo normalmente trabajo con estas. Estas son las herramientas quizá más importantes, pero luego veis que tenemos un montón más de herramientas. Por ejemplo, tenemos las herramientas de HDR, que es las Color Wheels, pero en lugar de estar segmentadas en 3 zonas, están segmentadas en más zonas. ¿Veis? Tenemos Blacks, Darks, Shadows, Light, luego tenemos el Global y luego tenemos Highlights. O sea, tenemos muchos más elementos. ¿Veis? Tenemos muchas más zonas para manipular. Tampoco lo uso mucho, a pesar de que podríamos pensar, ojo, pues si es HDR y mi footage es lineal, quizás estas son las mejores. En mi experiencia no funcionan mejor, porque recordad, no vamos a trabajar en lineal, vamos a trabajar en un espacio intermedio de trabajo. Pero tienen algunas cosas interesantes. El ajuste de exposición de la pestaña global, por ejemplo, está muy bien. Algunos de los ajustes de saturación, por ejemplo, de tinte, etcétera, están muy bien, pero yo prefiero tener menos herramientas, prefiero cambiar menos de pestaña y limitarme a usar unas herramientas más específicas. Luego tenemos el RGB Mixer, pues que como os podéis imaginar nos indica la ganancia de cada uno de los canales. Muy interesante para hacer algunos looks. Pues no sé, imaginaros que en el canal rojo quiero enfriar un poco el canal rojo, o quiero, yo que sé, añadir más rojo al canal azul para darle un toque un poco más verdoso, más teal, pues puedo manipular estos parámetros de forma numérica y conseguir looks muy interesantes. Luego tenemos las curvas. La que más vamos a utilizar es la curva tradicional. Como veis, la curva tradicional básicamente me permite manipular el contraste. Pero también podemos separar, por ejemplo, las 3 curvas en RGB para añadir diferentes tonos en diferentes zonas de nuestra curva. Todo esto siempre se puede resetear, siempre que veáis estos botoncillos es para resetear las curvas, igual que lo encontrábamos aquí arriba, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un color picker que podemos picar para que justo se nos apliquen los ajustes en esa zona en particular. Y además de las curvas tradicionales, tenemos otras curvas, que son estas curvas horizontales, que son, en este caso, tono versus tono. Bueno, aquí no hay ningún tono, así que no va a hacer nada, pero lo que nos permitiría hacer es cambiar el tono de algo en concreto. Vamos a verlo, por ejemplo, si nos volvemos a nuestra imagen original. Yo digo, por ejemplo, quiero cambiar el tono de esto, ¿no? ¿Qué es esto? Pues podemos venir aquí y hacer clic aquí, y este es verde, ¿no? O puedo hacer clic aquí, quizás, este azul. Y puedo cambiar su tono, ¿veis? Lo puedo llevar a otros tonos diferentes. Es una herramienta muy interesante, pero no tiene quizás el mejor algoritmo de color de todo lo que encontramos en DaVinci. No obstante, está muy bien. Y tenemos de todo tipo. Tono versus luminosidad. Por ejemplo,
luminosidad versus saturación es muy interesante. Igual quiero desaturar, por ejemplo, las altas luces, algo muy común. Pues podemos hacer algo como esto, para que las zonas de mayor exposición no se vean artificiales, no se vean con una saturación excesiva. Bien, todas estas curvas pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el Color Slice, que es relativamente nuevo, que para manipular colores, siempre y cuando no queramos segmentarlo demasiado, es extraordinario, porque tiene un muy buen algoritmo de color, nos permite manipular la densidad y la pureza de forma independiente, y la densidad básicamente cuando exponemos con película, pues si un color es más puro, normalmente significa que absorbe más luz y por lo tanto normalmente llega más oscuro o expone menos el negativo, mientras que en un formato digital subir la saturación implica aumentar la ganancia de los canales RGB y por lo tanto normalmente produce saturaciones más brillantes, que parecen radioactivas, que parece como que emiten luz, más artificial. Bueno, pues con esto podemos cambiar ese comportamiento. Luego tenemos este wrapper, que a mí no me gusta mucho, me da un poco de miedo porque pues podemos hacer auténticas monstruosidades. El nuevo que han puesto está muy interesante, pero yo casi nunca lo uso. Y luego tenemos un conjunto de máscaras, es decir, para los secundarios que os decía antes, los ajustes secundarios, podemos hacer una máscara con el qualifier, una máscara con una máscara poligonal, un track, una máscara con inteligencia artificial, un key, un luma key, etc. Y todo esto nos sirve para hacer máscaras. Así que con esto ya más o menos entendemos las herramientas y ahora ya podemos empezar a trabajar en el color y en la gestión de color de esta secuencia. Bien, como veis, lo primero que notamos es que nuestra secuencia no se ve correctamente. Por lo tanto, antes de comenzar a añadir nada, lo que tenemos que hacernos es asegurarnos de que la gestión de color está funcionando adecuadamente. Para eso vamos a necesitar dos nodos, un Input Device Transform y un Output Device Transform. Para añadir nodos dentro de DaVinci podemos hacerlo con el botón derecho Add Node y tenemos tres tipos de nodos. Serial, que también es Alt-S, son nodos que se procesan en serie. Primero se calculan las transformaciones de este, el resultado pasa a este, el resultado pasa a este, etc. En paralelo, Alt-P, las transformaciones se procesan en paralelo, es decir, ambas se nutren de un mismo resultado y luego se suman. ¿Por qué esto puede ser interesante? Pues las correcciones primarias suelen ir en serie y las correcciones secundarias suelen ir en paralelo, porque una vez hechos los ajustes primarios ya tenemos un punto de partida sólido sobre el que hacer diferentes ajustes secundarios. Y luego tenemos otro sistema que sería los nodos de capa, este layer, que es Alt-L, que son, pues como su nombre indica, como capas de Photoshop. La de arriba es la que está más abajo, es un poco confuso al principio, y luego vamos poniendo capas una encima de otra. Ahora, por ejemplo, si os fijáis, si esta capa está encima, solo veo esto, es decir, la señal pasa por aquí y estas otras dos no están haciendo nada. Pero si esta de repente le pongo transparencia del 50%, pues entonces tendríamos un mix entre esta y esta. Y si le pongo a esta un 30%, pues habría un mix entre esta, esta y esta. Yo uso muy poco el sistema de capas, aunque tiene algunos usos interesantes. Bien, tenemos dos nodos en serie, uno para el Input Device Transform y otro para el Output Device Transform. Si no sabéis lo que es esto, podéis ir a mirar mi vídeo sobre ACES, donde explico brevemente cómo funciona la gestión de color. Bien, le voy a cambiar el nombre. Para cambiar el nombre, botón derecho, Label Name, o yo tengo un atajo de teclado. Y le vamos a poner aquí IDT y le vamos a poner aquí ODT. Vale, quizás es interesante para poder ver qué hace cada una de estas transformaciones que volvamos a nuestro gradient y veamos un poco cómo afectan a nuestra señal. Por ejemplo, ¿cómo hago el Input Device Transform? Pues voy a añadir un efecto. ¿Qué efecto? Pues tengo varios. Hay dos herramientas que podemos utilizar. Podemos utilizar el Color Space Transform que trae por defecto DaVinci, y aquí, por ejemplo, podría decirle, mira, el Input Color Space lo voy a llevar de lineal, por ejemplo, y lo quiero llevar a el output gamma, ya me lo está ajustando automáticamente, pero yo lo voy a poner en, yo qué sé, vamos a poner aquí Cineon Log, por ejemplo, que sería un espacio logarítmico. Pues estoy haciendo una transformación sobre mi footage. Este es el sistema de Color Space Transform de DaVinci, que es interesante en algunas ocasiones. Sin embargo, yo voy a utilizar ACES. No porque sea mejor, sino porque como mi footage lo voy a procesar con ACES, en ACES CCT, pues me voy a limitar a usar sus transformaciones.
Y aquí vamos a usar la versión 2. La versión 2 tiene un sistema o no requiere un sistema de compresión de Gamut, que si habéis usado ASIS alguna vez sabréis que esto puede ser problemático en algunas frecuencias de onda. En la versión 2.0 en principio no suele hacer falta. Entonces, ¿de dónde venimos y a dónde queremos ir? Pues venimos de un render lineal. Luego nuestro input va a ser, en este caso, lineal estándar RGB, porque este es un render con los primarios en estándar RGB. No tiene los primarios en ASIS. Es súper importante que acertemos con el espacio de trabajo, porque si no, los colores van a cambiar. Bien, ¿y a dónde lo quiero llevar? Pues lo quiero llevar a un espacio intermedio para hacer el grading, que podría ser ASIS CC o ASIS CCT, ASIS Color Correction y Color Correction con un TOW. Vamos a probar el CC para que lo veáis. ¿Veis? Es un espacio logarítmico, prioriza los tonos medios y las altas luces, porque normalmente es donde más información tenemos. Y como veis, parte de cero, por así decirlo, mientras que si utilizo CCT, la señal ya no parte de cero. Tenemos un TOW, un pequeño levantamiento en las sombras, que en mi opinión es más interesante para el color grading. ¿Veis? Entonces ya tenemos este resultado. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro output device transform? Pues lo tenemos que transformar ahora del espacio intermedio al del monitor o al de la salida. Pues si va a ir a multimedia, cogemos un ASIS y le decimos, mira, vengo de un ASIS CCT y lo quiero llevar, por ejemplo, pues a un estándar RGB con gama 2.2, porque ahí es donde lo voy a visualizar. Al trabajar en logarítmico, aquí, por ejemplo, veréis que apenas se ve nada, pero aquí hay contraste. Lo que pasa es que como las zonas de sombras tienen muchos menos pasos que las de tonos medios y altas luces, es difícil de visualizar. Quizás si os quito esto, podremos ver mejor lo que hace el ODT. El ODT está añadiendo gama y contraste, ¿vale? En este caso nos comprime los highlights y nos muestra una imagen mucho más rica e interesante. Para que lo veáis, vamos a coger nuestra imagen y ahora sí podremos ver cómo gracias a estas dos transformaciones pasamos de una imagen lineal que no está siendo corregida para el visor a una imagen convertida primero en logarítmico y ahora al espacio del monitor. Y al hacer esto, aquí entre medias, nos queda hueco para hacer nuestro grading, que dijimos se dividía en múltiples etapas. Esto es crucial. Si os fijáis, dentro de DaVinci, aquí tenemos varias pestañas, es decir, hay varios espacios de trabajo distintos y aún podemos añadir dos más. Este sería, digamos, el espacio del clip. Las transformaciones que aplico aquí solo afectan a este clip. Y este es el espacio de la línea de tiempo, es decir, lo que pongamos aquí afecta a los dos clips por igual. Y luego tendríamos la posibilidad de hacer grupos. Si yo selecciono, por ejemplo, dos de estos elementos y me voy aquí al botón derecho, y aquí vamos a decirle que nos cree un nuevo grupo, le podemos poner el nombre que queramos, y nos aparecerá este simbolito de aquí. Si tuviéramos, yo que sé, 400 clips y quisiéramos distribuirlos en 10 grupos distintos, eso nos permitiría quizás hacer el grading en etapas mucho más rápidas, ¿no? Pues en lugar de postproducir 400, pues haríamos 10 grupos y todos recibirían los mismos ajustes. Y aquí podéis ver que al hacer esto ya tenemos otros dos espacios de trabajo adicionales. Tenemos el group pre-clip, es decir, lo que se aplica antes del clip, se le va a aplicar a todo el grupo por igual. Lo que se aplica al clip, es decir, solo a este clip, esto se aplicaría a todos los clips de este grupo antes de estos ajustes. Luego, en post-clip, se le aplicaría a todos los clips de ese grupo nuevos ajustes y luego a toda la línea de tiempo le podríamos aplicar ajustes adicionales. Como veis, estos son en serie, igual que cuando trabajábamos con nodos en serie. ¿Por qué puede ser esto interesante? Pues porque igual yo quiero, por ejemplo, que el IDT y el ODT estén o en el pre, si todos pertenecen al mismo tipo de footage, en el pre puedo meter el input device transform, por ejemplo. Y luego el output device transform, incluso el look, lo puedo meter, por ejemplo, en el post o incluso en la línea de tiempo. Yo de momento no lo voy a hacer así porque quiero mantenerlo sencillo, pero es una herramienta muy interesante. Así que yo voy a trabajar siempre en el espacio del clip.
También existe la posibilidad, si quiero copiar los parámetros de uno a otro, me puedo ir a este y con botón central copio las opciones de clip de uno al otro, ¿vale? También puede ser una herramienta interesante. Bien, vamos a continuar trabajando. Hay algunas cosas en un flujo de trabajo con renders lineales que podemos requerir hacer antes del Input Device Transform. Esto no es ideal, es decir, lo normal en grading es que todo lo metamos entre medias de este sándwich. Sin embargo, en concreto la exposición lineal, a pesar de que podemos intentar poner alguno de estos nodos en gama lineal, etc., como mejor funciona es antes de transformar a nuestro espacio intermedio. O sea que en el caso de renders lineales, y solo en este caso, podríamos considerar añadir un nodo previo a nuestro IDT para gestionar la exposición de nuestro plano. ¿Cómo haríamos la exposición? A través de la ganancia. La ganancia, en el caso de renders lineales, es una exposición perfecta. Si multiplicamos por 2, tenemos un paso de exposición. Si multiplicamos por 4, tenemos 2 pasos de exposición y así sucesivamente. De manera que si yo quiero aumentar la exposición base de mi render, me vengo aquí a la ganancia y solo tengo que subir este deslizador. ¿Veis? Y es exactamente igual que si lo estuviéramos haciendo en el motor de render. Y por lo tanto, es un ajuste que en mi opinión merece la pena tener, aunque puede complicar un poco la situación, porque por ejemplo, si queremos meter el IDT en el preclip, ya tendríamos un problema, porque no lo vamos a poder hacer, ya que esto tiene que ir antes del clip. Otra solución, podríamos irnos a Fusion y meter la exposición de cada plano en Fusion. Pero yo, como lo estoy haciendo aquí un poco rapidón, lo vamos a gestionar aquí. Así que tenemos exposición, vamos a cambiarle el nombre. IDT, y ahora sí, entre medias de estos dos, vamos a meter todo nuestro trabajo. Vamos a añadir primero un nodo en serie. A ver, que parece que estoy escribiendo todavía. Ahora, vamos a añadir un nodo en serie que va a ser nuestra corrección básica de balance de blancos, de balance de color, etc. Le vamos a llamar balance. Esta es una operación que yo os he dicho antes que podíamos hacer con offset, ¿cierto? Sin embargo, funciona un pelín mejor, aunque no mucho más, si cambiamos la gama de nuestro espacio de Use Timeline a linear. Cuando hacemos esto, en lugar de usar la ruleta de offset, vamos a usar la ruleta de ganancia, pero va a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes con el offset. ¿Veis? Aquí puedo manipular con esta ruleta para manipular el color de mi imagen. Es algo muy parecido. Si venimos aquí, gamma, use timeline, vamos a resetearlo. Si usamos offset, es muy parecido. Sin embargo, la respuesta es un poco diferente. ¿Veis? Aquí tenemos menos rango. En cuanto nos vamos un poquitín, ya se tiñe absolutamente todo, mientras que de la otra manera tenemos una respuesta un poco más progresiva y a menudo, en mi opinión, funciona mejor. Así que lo voy a poner en lineal y ahora ya no uso offset, sino que uso gain para hacer este balance base de mi imagen. Bien. Esto forma parte, recordemos, de los primarios. ¿Qué más ajustes vamos a hacer en los primarios? El siguiente ajuste normalmente suele ser el contraste, ¿no? Podríamos llamarle aquí contraste o primarios, le podemos llamar, ¿vale? ¿Y aquí qué vamos a hacer normalmente? Aquí vamos a manipular lift, gamma and gain, principalmente, y luego podemos manipular el contraste, los highlights y las sombras, tal vez. El pivote, normalmente, yo lo voy a poner en 0,413 porque es donde cae aproximadamente 18% de reflectancia en ACES CCT. Yo ya lo sé, entonces puedo empezar por ahí, aunque honestamente lo más importante creo que es cómo queda la imagen. Esto nos da consistencia, básicamente. Porque así, si vemos, por ejemplo, que el pivote no está en su sitio, en lugar de manipular el pivote, podemos ajustar la exposición y de esa manera nos aseguramos de que el ajuste de exposición inicial nos equilibra todos los planos. Así que ahora ya podemos empezar a manipular esto. Por ejemplo, pues quizá yo siento que necesito un poquito más de gamma. Quizá puedo levantar
Ay, perdón, aquí estoy trabajando en el que no es. Vamos a trabajar en este. Vamos a levantar un poquitín la gama. Visteis que en lineal los ajustes se sentían raros, ¿veis? Sobre todo, por ejemplo, al hacer un lift se sentía demasiado agresivo y perdíamos un poco el control. Y una cosa así puede ser. Quizás ahora voy a ir a comprimir los highlights. Fijaros cómo todos los ajustes manipulan toda la señal. Por ejemplo, si yo ahora me voy a Gain y bajo la ganancia buscando rescatar parte del cielo, pues voy a tener que subir la gama otra vez. ¿Veis? Es todo el rato un tira y afloja entre las tres variables. Y si ya más o menos me gusta la gama, me gusta el equilibrio, pero decido que quiero intentar ajustar más concretamente los highlights, pues me vengo aquí a la ruleta de highlights y trato de comprimirlo los highlights. Y veis que se mueve mucho menos que cuando manipulo el gain. Voy a manipular el gain, ¿veis? Baja toda la señal. O voy a manipular los highlights. Baja solo la parte más alta de la señal. Y algo parecido nos pasa con los shadows. Si quiero meter un poquito más de profundidad a los shadows o si quiero levantar un poquito las sombras. Bien, pues con esto podríamos haber hecho aquí un ajuste inicial para comenzar a trabajar con nuestro plano. De momento voy a resetear el nodo y luego seguimos trabajando. El siguiente ajuste que es extremadamente importante es el ajuste de saturación. Entonces yo voy a añadir otro ajuste de saturación, pero la saturación la podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Vamos a venirnos aquí, vamos a subir un poco esto, vamos a quedarnos con una imagen así un poquito más azulada, por ejemplo, ¿no? Le voy a meter aquí quizás un poquito más de azul, algo así puede estar bien, ¿vale? Y vamos a darle un poquito menos de highlights, vamos a comprimirlos un poquitín. Por ahí puede estar la cosa más o menos, ¿no? Bien. Y ahora, imaginaros que quiero exagerar la saturación. No sé, he visto un negativo de película que es súper saturado, un Kodak así súper fuerte, súper agresivo, y lo quiero imitar. Pues me podría ir aquí a los ajustes de saturación, ¿veis? Aquí abajo, en saturación. Yo lo voy a hacer nuevamente con la ruletilla. Pero ¿veis lo que ocurre? Los colores se vuelven muy puros, pero de una forma muy digital. Se vuelven muy luminosos, parecen artificiales. Por lo tanto, hay otras maneras mejores de ajustar la saturación. Hay un concepto muy popular en grading que es Subtractive Saturation, que básicamente es que cuando incrementamos la saturación, disminuimos el valor, disminuimos la luminosidad de esos colores. Es decir, más saturado, más oscuro, que es lo que pasaría en un negativo de película. ¿Cómo podemos conseguir eso dentro de DaVinci? Pues hay un modo, tenemos aquí un espacio de color que es tono, saturación y value. Y si usamos este modo de trabajo y en canales quitamos la H y la V, nos quedamos solo con la saturación. Entonces voy a quitar el canal 1, voy a quitar el canal 2 y ahora cuando aumente o disminuya la ganancia de este nodo, o la gama, también funciona con la gama, estoy cambiando la saturación. ¿Veis? Ahora estoy subiendo la ganancia, pero fijaros que el resultado es más interesante, no es tan digital. Y de hecho, una cosa interesante también es que puedo, por ejemplo, subir la gama para afectar a las partes más intermedias de la curva y luego quizás puedo quitar saturación de los colores que estén más saturados. Y puedo conseguir resultados muchísimo más interesantes. Para que podamos ver la diferencia, pues quizás vamos a venirnos aquí. Vamos a añadir aquí una capa, ¿no? Y en esta capa de aquí vamos a hacer el ajuste de color de forma tradicional, ¿no? He reseteado el nodo para que vuelva otra vez al mismo color space y los canales vuelvan a estar todos activos, ¿no? Aquí fijaros, ¿sí? Como estoy utilizando un nodo de capa, estoy sobreescribiendo los ajustes del otro. Lo estoy haciendo simplemente para que podamos conmutar entre uno y otro. Si yo me voy aquí y subo la saturación, y aquí creo que se ve perfectamente. Vamos a activar y desactivar este nodo. ¿Veis? En la versión que hemos utilizado, vamos a poner el nombre, HSV SAT, y en este simplemente SAT. Como veis, en la versión donde hemos utilizado HSV, por ejemplo, en el cielo se ve claramente, está muy exagerado, es decir, nunca vamos a utilizar tanto nivel de saturación, es una monstruosidad, pero aún así quiero que veáis que exagerándolo podemos llegar, por ejemplo, a rescatar valores de color, valores de saturación de zonas
como los highlights, por ejemplo, podemos tener valores muy intensos, muy puros, pero no necesariamente tan digitales o tan luminosos como los que podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, fijaros en toda esta parte de aquí, este color se siente de mentira, se siente artificial. Y aquí arriba también en el cielo tenemos lo mismo. Bueno, básicamente este nos da una respuesta más similar a lo que obtendríamos o a lo que podríamos esperar obtener de un negativo de película. También tenemos la posibilidad incluso de trabajar con la curva y podríamos llegar a mapear dónde queremos más saturación y dónde menos. Es decir, antes estábamos trabajando con gamma and gain. No toquéis el lift porque ya veis que hace cosas muy raras, pero sí que podemos incluso definir valores de saturación muy específicos en zonas muy concretas. Podemos, por ejemplo, decidir, pues mira, los valores menos saturados los quiero levantar y voy a respetar aquellos valores que estén ya con mucha saturación, ¿no? Podríamos hacer curvas específicas que nos pueden dar control extra sobre el resultado, aunque normalmente, honestamente, con gamma and gain suele ser suficiente. Subimos la gamma, bajamos un poco el gain para que no se nos sobresature demasiado y con esto podemos conseguir muchísima densidad. Podemos hacer que los colores se sientan mucho más densos. Esto podrían ser nuestras correcciones primarias. Balance para ajustar el color con ganancia, recordad, venimos aquí y manipulando la ganancia podemos hacer que pues, nuestro plano se vaya más hacia los cálidos, por ejemplo, ¿veis? Aquí empiezan a aparecer algunos verdosos, o hacia los fríos, por ejemplo, ¿veis? Simplemente es el balance inicial de color. Los primarios, aquí vamos a hacer pues un poco de todo, pues balance de gamma, por ejemplo, de offset, de gain, puedo empezar a teñir si quiero, aunque yo creo que esto es mejor hacerlo en la parte del look, es decir, aquí yo no teñiría mucho con estas ruletas los colores, porque creo que es más interesante tener una base homogénea, es decir, si yo ahora voy a trabajar con varios clips, pues quizás es más interesante que la base sea homogénea entre los dos clips y luego el look va a ser el que hace que los dos se vean igual. Mientras que si a cada clip le empiezo a manipular los primarios y a teñirlo de diferentes colores, luego va a ser muy difícil igualar el color en todos los clips. Bien, esto concluye, como os decía, la parte de ajustes primarios. Y ahora vamos a ir con algunos ajustes secundarios, ¿vale? Voy a añadir dos nodos en paralelo. ¿Por qué? Porque ya los ajustes primarios me dan la base. Es decir, lo que ya sale de aquí es una base muy sólida. Ya me tiene que dar un aspecto interesante, coherente, lo que yo estoy buscando. Y ahora puedo plantearme hacer uno o varios. Aquí puedo ir metiendo todos los ajustes que yo quiera en paralelo, ¿vale? No tienen por qué ser dos. Podríamos meter, pues no sé, los que necesitemos, ¿vale? Podríamos meter 3, 4, 5, todos los que lleguemos a necesitar. A ver qué. Vamos a meterle aquí un paralelo. Bien. Y pongo dos normalmente, pues para tenerlo listo, porque este nodo de árboles, este árbol de nodos, perdón, nos lo podríamos guardar y siempre lo usaríamos en nuestras configuraciones. Bien, ¿y qué podemos hacer aquí? Pues aquí podríamos hacer ajustes secundarios, ¿no? Por ejemplo, a esto le podemos llamar sec01 y a esto le podemos llamar sec02. ¿Qué caería dentro de esta categoría? Pues bueno, imaginaros que vengo aquí y digo, ¿sabes qué? El color este se me va demasiado a los verdes, amarillos, lo quiero más anaranjado, lo quiero más intenso. Pues entonces quizás podría venir aquí y decir, mira, voy a trabajar la zona de los yellows, por ejemplo. ¿Vale? Aquí puedo manipular el centro si quiero para desplazarlo, aunque aquí ahora no tengo sitio, ¿no? Tendría que mover este un poquito. Por ejemplo, por aquí, una cosa así. Y digo, voy a darle más densidad, por ejemplo, ¿veis? Entonces, al darle mayor densidad, se oscurece el color y también podría darle un tono diferente, por ejemplo. Podría virarlo a tonos que me gusten más, que me parezcan más agradables, ¿no? Quizá más anaranjado, por ejemplo. ¿Veis? Esto podría ser un ajuste secundario. Es algo muy concreto sobre una parte muy específica. O también podríamos venirnos aquí, por ejemplo, y con nuestro qualifier podríamos seleccionar, yo qué sé, vamos a intentar aislar este color de aquí, ¿no? Estos verdosos, estos cians que tenemos aquí. Veis que esto se nos descompone en tono, saturación y luminosidad. Y él intenta, allí donde yo he hecho clic, aislarme ese tono, esa saturación y esa luminosidad. Si queréis, también podéis mostrar esta máscara aquí arriba,
en las opciones de máscara y vamos a poder visualizar más concretamente lo que estamos seleccionando. ¿Veis? Aquí tenemos el rango de colores, aquí tenemos la suavidad para que no sea tan brusco el efecto, sino para que haya una rampa que nos permita pues que cada vez tengamos más o menos píxeles y así quizá nos evitamos ruido en nuestra imagen. Luego también podemos hacer aquí un filtrado, ¿veis? Que este filtrado también puede ser muy útil precisamente para eso, para evitar ese ruido que puede aparecer cuando hacemos selecciones muy específicas. La saturación en este caso, como estamos en logarítmico, lo malo que tiene es que quizás el umbral de saturación es muy pequeño. Y luego tenemos la luminosidad, ¿veis? Pues no, me quiero quedar con los colores de ese tono, pero los que están en las zonas oscuras. No me quiero quedar con los que están en las zonas, por ejemplo, del cielo. Bien, y tengo una máscara y ahora me podría plantear, oye, ¿qué hago con esta máscara? Pues no sé, me voy aquí, por ejemplo, y hago que ese color sea un poco más oscuro, por ejemplo. Cambiamos su gama, por ejemplo. ¿Veis? Aquí empieza a aparecer ese ruidillo, pero entonces quizá podemos empezar a suavizarlo, ¿no? Vamos a blurearlo un poquito y vamos a meterle un filtrito también. Y si no podemos, pues quizá tenemos que ser un poquito más generosos con el área. Una cosa así tal vez. ¿Veis? Entonces podríamos intentar hacer ajustes muy específicos. Y luego, obviamente, quizás no irnos tan exagerados con el efecto para que no se note tanto. ¿Sí? Bueno, no me gusta mucho el ajuste, lo voy a resetear. Pero sería algo que podríamos hacer en nuestros secundarios. Y luego, a partir de aquí, nos podríamos empezar a plantear ajustes con máscaras más tipo poligonal, por ejemplo, o una máscara traqueada o algo parecido, ¿no? Entonces esto, normalmente, vamos a añadirlo también a través de nodos en paralelo. Y le vamos a llamar Power Mask, por ejemplo, Power Window, le podríamos llamar Mask simplemente 01 y aquí Mask 02. Y aquí podríamos hacer cosas como, por ejemplo, dirigir un poco mejor la mirada del espectador. Nos podemos ir aquí a esta pestaña de Window. Aquí decimos que queremos ver el Power Window y decimos, mira, voy a hacer una máscara del tipo circular. Y la voy a poner, por ejemplo, venga, en el volante. Vamos a poner nuestra máscara en el volante. Le vamos a dar suavidad para que no se vea muy tosco, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. Y ahora voy a invertir la máscara. Y todo lo que haga en este nodo se aplica solo a las áreas exteriores de esta selección. De manera que si me vengo aquí, por ejemplo, y manipulo la gama, puedo oscurecer un poco toda esa zona exterior. Quizás ahora, por lo tanto, una de dos, me voy aquí a los primarios y subo la gama general para que este efecto, ¿veis?, de aislamiento haga que el volante se vea como yo quiero, o podría incluso subir la exposición, ¿vale? Y puedo venir aquí, quizá evitarlo un poco más para que sea más generoso, ¿vale? Y este sería un ajuste, pues, más específico en una zona muy concreta, ¿veis? Como una especie de viñeteado, pero hemos controlado exactamente dónde está el foco de atención. Y quizás algunas veces a mí me gusta tener aquí una capa extra de ajustes que intento no tocar casi nunca, que es en plan, bueno, y si ahora quiero ajustar un poco la gama, el color, la saturación, digo que intento no usarla nunca porque creo que es mejor intentar clavarlo aquí. Pero bueno, si por lo que sea no podemos, pues aquí esta capa de ajustes nos serviría para hacer ajustes finales, ¿no? Pues oye, un poquito más oscuro, un poquito menos saturado, un poquito más gama, ¿vale? ¿Y qué nos falta? Nos falta la parte del look. Es decir, ahora lo que nos falta es darle a esto un aspecto muy concreto, aunque yo ya aquí, con esto, por ejemplo, ya lo he exagerado todo un montón, ¿vale? No estoy pretendiendo hacer aquí algo bonito, sino algo que se vea muy evidente en el vídeo de YouTube para que lo podamos comprender, algo exagerado, ¿vale? Pero normalmente esto pues lo dejaríamos un pelín más neutral, ¿no? Porque yo aquí ya se me ha ido la olla con la saturación. Vamos a desaturar un pelín para que no se vea tan bestia, ¿vale? Entonces ahora aquí vendría la parte de el look. Y para esto podemos hacerlo de 1000 maneras diferentes. O bien a mano, o bien con curvas, por ejemplo, o bien con algún plugin, yo ahora os mostraré alguno, o con alguna herramienta que por ahí algún colorista profesional nos venda y nos permita hacerlo más fácil, etc. Pero normalmente voy a intentar hacerlo solamente con herramientas básicas y luego vemos algún plugin, ¿vale? Por ejemplo, con herramientas básicas
podríamos dividirlo quizás en dos etapas. Lo voy a poner aquí abajo para que tengamos sitio. ¿Vale? Esto quizá lo voy a subir un poquitín más para que visualmente no nos estorbe tanto. Y aquí va a ir el Output Device Transform y aquí voy a meter mi look, ¿vale? Y lo más típico es que lo dividamos en contraste y algún tipo de ajuste en el color. Sin embargo, fijaros que como yo ya he dado el look o parte del look, parte del contraste aquí en estas etapas de primarios, ya aquí puedo tener un problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resetear mis primarios, ¿vale? Me voy a quedar con una imagen, bueno, quizás no tanto porque ahora me pasé, ¿no? Quizá vamos a dejarlo un poquito más neutral, ¿no? Desde luego no vamos a hacer ningún ajuste muy loco de contraste, una cosa así puede estar bien. Y ahora voy a terminar de darle el look aquí, es decir, aquí voy a terminar de darle el contraste, ¿sí? Vamos a ver, o incluso, venga, sí, vamos a desactivar nuestros primarios, vamos a subir un poco la exposición del plano, una cosa así, y aquí solo voy a tocar un poco la gama y listo. Vale, una cosa así, está bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a definir nuestro look en dos etapas. Primero el contraste y luego el split RGB, que sería cómo teñimos las sombras y cómo teñimos los highlights, ¿vale? Para hacer esto, creo que podría ser muy interesante que pivotemos nuestro contraste y nuestros virados de color sobre el gris medio de nuestro plano. Y para hacer esto, quizás hay varias opciones, pero hay unas herramientas gratuitas que tengo aquí en efectos, a través de DCTs, que son como una especie, es un lenguaje de programación para manipular el color. Básicamente todas las herramientas están hechas con DFTs. Los coloristas que saben programar, lo que pueden hacer es programar un DFT específico. Y hay uno de ellos, es gratuito, lo podéis encontrar en la página web, os compartiré el enlace también para que lo podáis ver, que nos permite mostrar unos overlays que son muy útiles, pues no sé, por si queremos ver, por ejemplo, linear steps, para ver aquí sobrepuesto los linear steps, o un linear ramp también, ¿no? Para tener, por ejemplo, un degradado lineal y poder ver un poco qué estamos haciendo con la señal, etc. Pero aquí lo que vamos a hacer es indicarle que nos muestre el gris medio en el espacio de trabajo que nosotros estamos usando, en ACES CCT, que está en torno al 0.413. ¿Por qué queremos esto? Pues porque si yo me voy aquí ahora a mi curva y hago clic aquí, ¿veis? Creo un punto que es un punto que está exactamente en el punto del gris medio dentro de ACES CCT. Y esto es muy útil porque así yo puedo diseñar un look que sea específicamente para ACES CCT y que va a funcionar bien en casi cualquier plano que esté en ese espacio de color. Si no funciona bien porque el plano está muy oscuro, lo único que tendré que hacer es subir la exposición del plano, y al contrario, si no funciona bien porque el plano está muy brillante, tendré que bajar la exposición. ¿Por qué esto es interesante? Pues porque así me puedo crear un look que luego puedo guardarme y aplicar siempre que yo quiera. O incluso me podría crear un lookup table y llevármelo al Virtual Frame Buffer. Esto es muy práctico, es un método de estandarización que nos va a permitir estandarizar los resultados. Y ahora lo que tengo aquí es un punto que me define una zona neutra. Es muy interesante tener este punto aquí, una zona que no vamos a cambiar, que no vamos a manipular, buscando consistencia, buscando estandarizar parte de este proceso. Como os decía, es difícil quizá, bueno, no tenemos, veis aquí por ejemplo, si empiezo a manipular los blacks, no tengo tanto rango dinámico en la parte de abajo, pero bueno, es uno de los problemas, entre comillas, de trabajar en ACES CCT, pero yo creo que nos podemos aguantar. Una cosa que podemos hacer también, si le damos aquí a este botoncillo, es sacar, ¿veis? Podemos sacar la curva y hacerla mucho más grandota, y esto también nos puede permitir trabajar con mayor precisión. A mí me gusta separar contraste y split toning porque así siento que tengo mayor control, ¿vale? Pero lo podríamos hacer todo en una sola curva, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, este rango de contraste puede estar bien, incluso no sé si podríamos comprimir un poco más aquí los highlights, aunque creo que están bien. Tal vez una cosa así. Tal vez podemos todavía levantar un poquitín más los blacks. Ahí se empiezan a ver lechosos, ¿veis? Que normalmente es interesante, te da la sensación como de que puedes ver un poquito más de información en esas zonas más oscuras. Imaginaros que estamos contentos, repito, no estoy intentando hacer algo súper preciso, sino solo para ejemplo.
Y ahora nos iríamos aquí y, por ejemplo, podríamos empezar a trabajar ahora en nuestro split toning. Igual queremos, por ejemplo, teñir las sombras de azul, que es algo muy común. Pues me puedo ir al rojo y puedo sustraer el canal rojo de las partes de las sombras. Sé que aquí está el gris medio y lo estoy respetando, ¿veis? Entonces me queda este azul teal. Si quiero que sea más azul azul, podría sustraer verde, o si quiero que sea un azul más verdoso, puedo añadir verde. Voy a sustraer un pelín de verde para que sea un azul un poco más denso. ¿Veis? Y con esto ya estamos empezando a darle un look a nuestra imagen. Y también podemos irnos, por ejemplo, al rojo o al azul y sustraer azul. Si sustraigo azul de los highlights, voy a dejar los rojos y los verdes. O podríamos irnos quizás al rojo y aumentar el rojo. No, pero yo voy a hacer simplemente esto para quedarme con un tono ahí que me guste en la parte alta de mis highlights. ¿Veis? Lo podemos ver aquí, ¿sí? En la parte alta, y en la parte baja podemos ver todo lo que son las sombras. Bien, esto podrían ser dos piezas de nuestro LUT. Vamos ahora a quizás subir un pelín más las sombras y los highlights. Y ahora puedo venir nuevamente aquí al balance y a los primarios y ahora puedo hacer ajustes más finos, ¿no? Ahora podría venir aquí, ya tengo un look definido y puedo quizá comprimir más los highlights porque quizá quiero que se vea más de ese cielo. Lo voy a exagerar un montón todo. ¿Vale? Podemos irnos al balance. Ahora ya tenemos un look y ya podemos jugar un poco con la imagen, ¿no? Pues la quiero más fría o la quiero un poquitín más cálida, la puedo virar ahí a unos magentas. Ya aquí voy pensando en qué me gusta a nivel estético. Y lo bueno que tiene esto, como os decía, es que si yo ahora voy aquí a mis clips y, por ejemplo, me copio estos parámetros, el look ya no lo voy a tocar, o bueno, lo puedo ir ajustando hasta que me guste cómo queda en múltiples parámetros, y ahora lo que iré ajustando aquí serán los primarios. Diré, ostras, pues aquí se me ha ido la olla con la saturación, ¿no? Pues mira, me voy a ir un poco para abajo en la saturación, o aquí me falta un pelín de contraste, o lo quiero más moody este plano, ¿no? Quiero que se vea un poquito más como nubladillo, ¿no? Pues una cosa así. ¿Veis? Por ejemplo, aquí la saturación, pues yo qué sé, pues igual me voy aquí y la subo un poquito más en la ganancia. ¿Veis? Y ya puedo ir haciendo ajustes por plano, pero respetando un mismo look. Voy a comprimir un montón los highlights. Aquí podría venir y decir, a ver, esta máscara que hemos creado antes, que era para el volante, pues ahora aquí no me funciona. Pues mira, voy a hacer una máscara, o la quito. También puedo tener planos donde esta máscara no esté, este viñeteado no esté. Digo, mira, la voy a poner aquí rodeando el coche, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver, ¿veis? Con esto oscurecemos todo lo que está alrededor de nuestro coche. Y aquí podríamos también decir ahora, por ejemplo, pues mira, el cielo, aunque está muy subexpuesto, pero igual podríamos meter otro tipo de máscara para el cielo. Vamos a cargar algunos planos más para ir viendo cómo va funcionando esto cuando tenemos múltiples planos, ¿no? Pues venimos aquí, pestaña de edición. Y aquí tengo un montón de planos nuevos, yo qué sé, vamos a probar varios. Venga, vamos a traernos este plano de aquí, también nos vamos a traer este, quizás este, que está bonito, la rueda podría ser, o este, por ejemplo, ¿no? Vamos a probar. Y ahora nos vamos aquí a nuestra pestaña de color, podemos coger, por ejemplo, todos ellos y les copiamos el LUT. Fijaros, por ejemplo, en este veo que el alfa no está bien interpretado, o nos vamos a la pestaña de Edit o de Cut, o incluso aquí en Media Pool, podemos venir aquí, Clip Attributes, y aquí le ponemos None para que no tenga canal de transparencia, por ejemplo, ¿veis? Entonces ya esto nos da una base consistente, ¿vale? Ahora igual no me gusta, igual en este plano en particular, ¿no? Vengo aquí y digo, pues aquí, pues igual siento que está muy saturado, o siento que en los primarios que tiene mucha luz, ¿no? O quiero más sombras más profundas, pues entonces ya puedo venir aquí y manipulo independientemente por plano cada una de los ajustes locales que quiero hacer, ¿no? Igual voy a levantar un pelín más aquí los shadows, o incluso le podemos meter un pelín de offset para levantarlo todavía un poco más, y digo, pues mira, ya me gusta esto de aquí, ¿vale? O el balance de blancos, por ejemplo. Venga, voy a probar diferentes cosas, ¿no? Igual quiero algo más dramático, lo puedo llevar aquí hacia los azules o más cianes. O quiero algo más neutral, ¿no? Voy a buscar algo más neutral, me fijo aquí, por ejemplo, qué zona está neutral. Pues quizás eso está cerca del gris medio, ¿no? Acordaros que como hay un LUT o un look que está virando las zonas más oscuras, ¿veis? A este teal, pues tampoco puedo pretender que aquí esto me quede completamente neutral, ¿no? Porque entonces no tendría sentido este look. Pero sí que voy a pretender pues que quede alguna zona, la zona
media, un poco más neutral, ¿no? O no, o lo exagero, igual lo llevo más a los naranjas, igual me gusta más este rollo, ¿no? Pues aquí ya es cuando podemos empezar a jugar con nuestras imágenes, ¿no? Tal vez por ahí está bien, ¿sí? A ver, cuidado que aquí he cambiado sin querer la ganancia. Por ahí siento que está bien. La saturación, lo mismo, pues igual, ¿veis? Me he pasado con este ajuste de saturación. Y lo podríamos ir manipulando progresivamente, ¿veis? Este es un ajuste secundario, pero si yo he decidido que estéticamente quiero que los naranjas sean un poco más densos y más oscuros, pues está bien que esté en todas partes, ¿no? Lo que quizá no puede estar en todas partes son estas máscaras, porque estas máscaras deberán de ir, si es que van, ajustadas a cada uno de los planos, ¿no? Y entonces aquí ahora tendremos nuestro look, ¿veis? Lo podemos tener más neutralcillo si queremos solamente ajuste de contraste, que es esto, ¿veis? Esto le da contraste. Y si queremos que tenga este aspecto más cinematográfico, pues entonces nos metemos aquí. Y podríamos seguir añadiendo complejidad. Por ejemplo, otra parte importante a veces del look puede ser el grano. Pues puedo venir aquí, por ejemplo, y utilizar un grano cinematográfico, ¿no? Pues venimos aquí, se lo enchufamos y vamos a ver que quede bien. Vamos a ponerle quizá a 35 milímetros para que sea más finito el grano, ¿veis? Aquí podemos ver cómo queda con y sin grano. Bueno, pues a veces, si nos gusta el grano en nuestras imágenes, le da textura, sobre todo en los highlights, por ejemplo, pues podría venirnos muy bien. Pero todo esto va a formar parte de nuestro Filmic LUT. Si no lo queremos hacer con esta herramienta o con herramientas manuales, pues lo podemos hacer con herramientas más automatizadas, ¿no? Vamos a sobrepasar todo esto y, por ejemplo, si tenéis la versión de pago de DaVinci, tendréis acceso a un Film Look Creator, que básicamente nos da acceso a un conjunto de herramientas que están diseñadas para emular el resultado cinematográfico, ¿no? Como veis por defecto, si hay unos presets, ¿no? Aquí podemos elegir entre varios presets que tienen diferentes aspectos, pues por ejemplo este de 35 milímetros. Y luego podemos irnos aquí al Color Blend, es decir, que se mezcle o no el blend, y el Effect Blend, que serían los efectos especiales como Halation o como viñeteado, etc. Y aquí hay algunos perfiles que podemos probar, ¿veis? Cada uno de ellos introduce una serie de ajustes y luego tenemos acceso a manipularlos individualmente. Aquí estamos trabajando en User Timeline, de manera que por defecto estamos usando ACES CCT, pero si quisiéramos podríamos manipularlo también. Por eso es importante establecer la configuración al principio antes de trabajar con nuestro proyecto. Y aquí podemos, yo personalmente creo que quizá exposición y contraste, contraste sí, pero exposición quizás es una cosa que podemos dejar mejor para gestionar a través de los primarios y dejamos así un look más neutral que nos servirá para más partes o para más etapas de nuestro proceso de trabajo. Por ejemplo, aquí, fijaros, tenemos un deslizador de Subtractive Saturation, que es lo que nosotros habíamos hecho aquí con este HSV. Bueno, pues mira, aquí lo tenemos en forma de un deslizador, por ejemplo. No sé si me gusta, pero bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Un Bleach Bypass, si queremos como quitar saturación ahí de las sombras y añadir un poco de contraste. Un Fade, que puede ser interesante a veces para darle un poquito más de textura a las sombras y dejarlo un poco más como filmic. Y luego tenemos aquí un Split Toning, que es algo parecido a lo que hice yo antes con estas curvas, pero que lo podemos hacer aquí directamente de forma más fácil, entre comillas, porque también más fácil, pero tenemos menos control, ¿no? Entonces, ¿veis? Pues aquí estamos tiñendo de azul las sombras y de rojizo los highlights. Tenemos un pivote para decidir dónde está el punto medio, ¿vale? Acordaros, es lo mismo que yo hice antes al bloquear aquí en la curva el punto medio, ¿no? El punto medio de nuestra curva yo lo bloqueé precisamente para conseguir el mismo resultado y aquí estamos manipulándolo con un deslizador, ¿vale? Simplemente. Vamos a ver. Podríamos poner lo mismo, 413 si queremos. Aproximadamente. Y luego tenemos los tonos. Pues oye, igual no quiero que sea azul y naranja, igual quiero que sea un poco más magenta verde. Pues también podemos manipular esto aquí con estos tonos. Y era este el pivote, sí. Igual lo puedo hacer un poquito más a la izquierda porque así consigo algo más lechosillo.
Y luego tenemos efectos que no podríamos guardar en un LUT, como viñeteado. Esto no se puede guardar en un LUT porque es screen dependent, así que no podríamos utilizarlo. Y el halation tampoco. Halation es lo que ocurre o lo que ocurría en negativos antiguos que no tenían la capa de protección negra, porque hay luz que rebota y llega al negativo por atrás, para que me entendáis. Y como la última capa es naranja, pues esto produce un halo naranja. Básicamente da ese rollito como cinematográfico, aunque este halation no me gusta mucho, no nos permite, la verdad, vamos a exagerarlo, a ver si lo podemos ver en algún highlight, quizás en otro plano, ¿no?, que tenga más highlights lo podríamos ver bien. Bueno, es un defecto del negativo que podría ser interesante. Y el bloom, lo mismo, ¿no? Este bloom que nos hace como este light drop alrededor de nuestro modelo, pues también podría estar chulo. Y lo mismo, que ahora me gusta este LUT más, pues puedo venir aquí, clic intermedio y me lo secuestro, ¿no? Me lo copio, ¿veis? Y pues se ve bastante bien. Habrá algunos planos donde no funciona, por ejemplo este en concreto, siento que quizás el balance está demasiado azulado, pues vengo aquí, lo ajusto un poco para que quede como a mí me gusta y listo. Y quizá en los primarios voy a quitarle un poco de gama para que quede un poquito más interesante, ¿no? Pero por ejemplo en este queda bastante bien, quizá bajamos también un poquitín la gama. El Power Mask este quizá lo podemos ajustar para que no toque tanto en las partes de afuera. Y ya con esto tenemos un sistema de trabajo bastante eficiente. ¿Veis? Aquí estoy haciendo el Film Emulation con este plugin. Hay muchos otros plugins o incluso podríamos hacerlo con un LUT. Por ejemplo, si nos vamos aquí a los LUTs, hay una sección que pone Film Look. Los tenemos para Rec 709 como output y para DCI-P3 como output. Es importante tener en cuenta una cosa, vamos a abrir estos archivos para que veáis cómo funciona. Aquí los tenemos, si abro este LUT, por ejemplo, podemos ver que están diseñados para que el input sea FineOnLog. Esto es muy importante. Si el input no está alineado con lo que espera recibir nuestro LUT, las transformaciones, por lo tanto, no van a ser correctas. ¿Es un problema? Bueno, tampoco es muy grande porque FineOnLUT y ACCCT no son tan diferentes, es decir, no es tan grave. Pero si queremos hacerlo bien, tendríamos que transformar previamente a CineOnLog. Voy a hacerlo en otro nodo independiente. Voy a hacerlo aquí. Pero ya veis, aquí estamos iterando entre diferentes maneras para hacer el look, ¿vale? Pero todo lo demás sigue siendo igual. Entonces vamos a venir aquí, por ejemplo, y le vamos a poner, yo qué sé, este de aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y como veis, nos pasa esto. ¿Por qué nos pasa esto? Pues porque este LUT ya está diseñado para dar un output en Rec 709 y yo aquí le estoy metiendo un Output Device Transform. Así que no sería necesario. Este sería nuestro LUT, ya incluiría esa transformación. Y si antes de nada lo queremos transformar, por ejemplo, vamos a borrar lo queremos transformar en CineOnLog, pues podemos venir aquí y coger un Color Space Transform y decirle que nos lo lleve, por ejemplo, de donde estamos ahora, la gama que tenemos es ACCCT, y que nos lo lleve a CineOnLog, por ejemplo. Y entonces ahora este LUT estaría funcionando correctamente, estaría aplicando las transformaciones de CineOnLog a Rec 709 y por el medio nos está metiendo un look. Ya por lo tanto, no necesitamos nuestro ODT, porque este LUT tiene su propio Output Device Transform, entre comillas. Esto es muy importante porque si no, fijaros lo que podemos hacer. Podemos hacer un montón de cosas mal y quizás no sabemos por qué, no entendemos qué está pasando. Bueno, pues es simplemente porque ya está incluida la transformación en el LUT. ¿Son chulos estos LUTs? Pues no lo sé, no es tan mal, son interesantes, pero no creo que nos ofrezcan nada que no podamos conseguir con unas curvas o con un par de curvas dentro del programa. Y nos limitan en el sentido de que nos dan una receta cerrada. Son interesantes cuando quizá tenemos prisa, no queremos pensar mucho y los ponemos y ya está. O quizás hay un artista que nos gusta mucho y que nos vende sus LUTs. Yo tengo LUTs, pero no están pensados para DaVinci, están pensados para el Virtual Frame Buffer de 3D Studio Max. Si algún día hago unos para DaVinci, los pondré en mi página web, pero los que tengo
son para el Virtual Frame Buffer. Yo de momento esto lo voy a quitar porque no lo necesito y vamos a volver a activar el Output Device Transform. Quizá me voy a quedar con este, que creo que es el que más me ha gustado hasta ahora, ¿no? Esto que hace aquí... bueno, este es un overlay que hemos puesto. Y con esto, pues veis, ya tenemos una manera de comenzar a jugar con esta fantástica herramienta que honestamente funciona muy bien y que nos permite hacer cosas súper interesantes. Vamos a ver quizás el antes y el después para que podamos entenderlo mejor. Voy a intentar aislar todo menos el ODT y el IDT y lo vamos a desactivar. ¿Veis? Este es un render más lineal, más neutro, y a través de nuestros ajustes hemos conseguido pues una representación un poco más cinematográfica. Honestamente, si lo que queremos es algo neutro, simplemente añadir contraste, cambiar la gama y comprimir los highlights, no necesitamos DaVinci. Esto lo podemos hacer en el propio Virtual Frame Buffer de V-Ray, en Photoshop, con el Camera Raw, como os he mostrado en otro vídeo, etc. Esto es interesante cuando le queremos imprimir una huella de color a nuestro footage, cuando queremos etalonarlo para que tenga una característica, para que se vea como a nosotros nos gusta, etc. Y a partir de aquí, pues ya el resto es jugar. ¿Que os gusta una película y queréis intentar imitar cómo se ve? Pues podéis coger un fotograma y tratar de ver cómo emular ese resultado. Obviamente es muy importante a la hora de tratar de emular un look determinado que también nos concentremos en emular cómo se grabó, cómo se rodó ese footage, cómo se iluminó en set, etc. Porque hay cosas que no se pueden hacer o que no se pueden hacer bien en la etapa de grading. Si el footage original, si la imagen original es toda muy plana de color, no tiene contraste de color, no tiene separación de color, pues sí, se lo podemos dar en grading, pero va a ser una tarea mucho más complicada y normalmente se va a ver más artificial. Luego siempre es un balance entre qué cosas hacemos durante el render y cómo complementamos luego esto en la etapa de grading. Ahora que ya tenemos nuestro resultado, ¿no? Igual voy a ver cómo queda en estos otros planos y bueno, quizá habría que ajustar el contraste, por ejemplo, en alguno de estos, etcétera, pero ya tengo una base que me gusta, ¿no? Me gusta cómo está quedando, me parece que está interesante, etcétera. ¿Qué más podemos hacer ahora? Pues ahora, por ejemplo, nos podríamos volver a Fusion y algunos ajustes que es mejor hacerlos en lineal. Pues ya lo sabemos que hay ajustes como, por ejemplo, pues añadir un glint o añadir un bloom o incluso la aberración cromática, desenfoque de profundidad. Todo este tipo de ajustes se van a beneficiar enormemente de que tengamos mayor rango dinámico. Entonces estos ajustes los podemos hacer aquí. Que sí, que también quizá pues los podríamos hacer aquí delante. Y muchos de los efectos que tenemos en Fusion están también en color, pero otros no. Entonces yo qué sé, aquí por ejemplo, pues le vamos a meter un Fast Chroma, Aberration, este de aquí. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a meter aberración cromática. Me voy a acercar aquí a una parte lateral del cuadro para que lo podamos ver. Esto siempre intenta ser sutiles porque si no queda horrible, la verdad. Yo lo voy a exagerar nuevamente para que se vea bien en los vídeos, pero esto tienen que ser efectos muy, muy, muy sutiles. Podríamos meterle, por ejemplo, un Lens Distortion, por ejemplo. Podríamos aquí meterle un Lens Distortion. Cuidado con el Lens Distortion porque obviamente si distorsionamos mucho nuestro plano, pues vamos a quedarnos con algo como esto, ¿no? Nos vamos a comer parte del footage. Entonces hay que tener cuidado para no exagerarlo demasiado. Pero bueno, quizás si hacemos un ajuste sutil, ¿no? Voy a hacer un ajuste aquí, una cosa, algo como así, por ejemplo. Y luego lo que podríamos hacer es pues aumentar el tamaño de nuestro cuadro o directamente lo podríamos hacer también en la siguiente pestaña. Podemos meter también un Exponential Glow, que esto es parecido al Bloom, que ya le hemos puesto, pero aquí en lineal quizá nos da mejores resultados, la verdad. ¿Veis? Tenemos todo este Bloom tan bonito, tan característico. Quizá le vamos a poner menor ganancia para que no esté tan a lo bestia. Y tal vez le vamos a meter un fall off un poquito mayor para que sea más sutil la transición. ¿Veis? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a meterle esto un LUT también.
Aquí podemos ver cómo partimos de nuestra imagen, le metemos un poco de aberración cromática, luego le metemos un poco de glow y podríamos continuar añadiendo complejidad. Lo bueno es que venimos ahora a color y se nos actualiza automáticamente y se nos aplican todos los efectos encima de lo que ya teníamos, lo cual honestamente está muy bien, porque de esa manera pues tenemos un resultado, ¿veis?, no destructivo. Ahora aquí tenemos nuestra aberración cromática, que le añade otra de estas características que podríamos decir cinematográficas. Una vez que estamos contentos, podríamos venir aquí a la pestaña de Deliver y exportar nuestra secuencia animada, si esto fuera un vídeo, en alguno de los formatos más populares. Si solo queremos un still, es mucho más fácil quizás venirnos aquí a la galería y podemos hacer aquí Grab Still y esto nos va a coger como una instantánea de este punto en concreto. Además, las instantáneas son interesantes porque pueden servir para almacenar cambios. Si, por ejemplo, pues no sé, aquí ahora tengo una versión más anaranjada y quiero ir aquí y hacer una versión, venga, todavía más anaranjada. Vamos a hacer algo muy loco aquí, ¿no? Como más neutral, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que parece como que estamos en un desierto o algo así. Pues puedo coger este still y entonces ahora puedo alternar, ¿veis?, entre ambas versiones, o incluso puedo cargar directamente los ajustes que tenía una de estas versiones. Es una manera rápida de guardar presets de ajustes. Si los guardamos aquí en la pestaña de Power Grade, podemos buscarnos, pues aquí yo por ejemplo me tengo guardados mi árbol base para procesar imágenes en ACCCT. Pues podemos guardarnos un preset que luego le podemos aplicar a nuestro footage. Y para guardar esto, por ejemplo, para guardar un still de estos, simplemente botón derecho y aquí le damos a Export y lo podemos guardar en alguno de los formatos que prefiramos. Para hacer imágenes, con eso suele ser suficiente. Y para hacer vídeo, en la pestaña de Deliver exportamos nuestro vídeo. Este es un vídeo, como os decía, de introducción, pensado para aquellos de vosotros que no habéis usado antes esta herramienta. Obviamente, si ya la habéis usado antes, dudo que hayáis encontrado mucho valor en este vídeo, pero si os interesa que sigamos viendo algunas de las características que nos ofrece DaVinci Resolve, como por ejemplo en Fusion, que en la versión 20 han añadido Deep Compositing, que está interesante. No sé si es una herramienta que podamos utilizar siempre o que sea útil siempre, especialmente en proyectos de Archviz, pero es curioso y es una herramienta que, bueno, pues me parece muy interesante que la tengamos en una plataforma tan económica como es Fusion, porque hasta ahora nuestra única alternativa era Nuke, que tiene costes mucho más elevados. Así que si estáis interesados en seguir viendo vídeos de DaVinci Resolve, de Fusion, etcétera, por favor dejádmelo saber en comentarios y trataré de sacar un poco más de tiempo en el futuro. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final y por ver este vídeo. Espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en la próxima.